Bien, buenas tardes, bienvenidas mujeres Doma y hombres Doma también si los hay, y los que paséis por aquí en este momento, quizá os interesa el tema que vamos a tocar hoy en nuestra charla sin reglas. Bien, vamos a ir esperando que os vayáis conectando, que os vayáis avisando entre vosotras de que vamos ahora mismo a empezar esta charla en la que, como os habíamos avisado ya, vamos a hablar de un tema importantísimo como es la práctica del yoga, cómo la práctica del yoga nos puede beneficiar a las mujeres, evidentemente durante toda nuestra vida, pero sobre todo también durante la transición en la menopausia. El yoga, ya sabéis que es una disciplina, una práctica que hoy en día ya no la practican 4 hippies como se decía antes, sino que gran parte de la población practica yoga, medita, y todo ello contribuye muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar en cualquier momento de nuestra vida. Pero eso nos lo va a explicar mejor nuestra invitada de hoy, que es una gran experta en yoga y sobre todo en yoga orientado a la vida de la mujer. Como ella nos explicará, tiene una amplia experiencia sobre este tema y sobre todo ha estudiado mucho y ha insistido mucho en los beneficios que el yoga puede tener en la época de la menopausia, en la etapa de la menopausia. Así que, sin más preámbulos, yo creo que lo mejor es darle paso ya a nuestra invitada. Ella es Elena Ferraris, tiene muchos seguidores, es una persona conocida en el mundo del yoga y estamos encantadísimas de tenerla esta tarde con nosotros para disfrutar de esta charla amena. Voy a ver si podemos conectar con ella ya, que nos está pidiendo ella todo lo referente al yoga y al cuidado de la mujer. Que sepáis también que podéis preguntar, dudas, hacer comentarios, si queréis compartir cualquier cosa con nosotras. Bueno, pues ahí la tenemos. Hola. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿qué tal, Muy Elisenda? bien, encantada de saludarte, de conocerte. Igualmente, muchas gracias por recibirme aquí en vuestro espacio, vamos, en este espacio. Así que En este encantada de estar espacio aquí. virtual que nos acoge, ¿no? Sí. Esta gran comunidad de Doma, Elena. Estamos contentas de tenerte aquí porque eres una persona que trabajas mucho para las mujeres Sí, 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 la verdad que sí. sí, y queremos compartir cómo es tu trabajo, ¿no? Cómo nos puede beneficiar tu trabajo en algo tan actual y tan bien acogido como es el yoga ahora mismo, que yo hacía broma antes, ¿no? Sí, Porque el yoga, Elena, te he escuchado, ¿no? Los 4 hippies. es que era así. Me ha encantado. Sí, ¿Quién me sí, invitaba y quién hacía yoga? 4 total. hippies. ¿Qué Sí, hacían? sí, sí, sí. Jazz, aeróbic, ¿no? Ya. Totalmente. Y No, no, esto hoy por el yoga lo suerte, hace prácticamente, vamos, casi todo el mundo, ¿no? Desde muy jóvenes a gente muy mayor, porque es muy asequible el a yoga todo es el para mundo. todos, ¿verdad, El Elena? yoga es para todos, claro, porque el yoga se adapta a las personas, no son las personas que se adaptan al yoga. Entonces, hoy en día podemos trabajar con muchísimos soportes, con sillas, con bloques, pues justamente para adaptar las posturas a cada necesidad, a cada persona. Así que realmente es asequible y además es que no es solo una disciplina física, ¿no? También está luego ese aspecto mental, espiritual, es un estilo de vida también. Me gusta, es un estilo de vida, una filosofía de vida que cuando empiezas se engancha, ¿no? Sí, Y si no, totalmente. está bien entendido, porque realmente otro de los mitos que me gustaría romper contigo hoy es el que yo no hago yoga porque no trabajo igual. O sea, que una clase de yoga hay gente que la considera como suave, ¿no? Y Claro, es ya. Sí, lo que sí, sí, queramos sí, sí. tener, ¿no? Pero hay clases de yoga que realmente son muy cañeras y acabas agotado, ¿no? Claro, hay clases, hay como hay dos mitos, ¿no? Yo veo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Por un lado, que es demasiado suave porque son solo estiramientos, son solo posturas pasivas, y por otro lado es como, es demasiado intenso, ¿no? Porque ven luego las posturas más acrobáticas, lo de los saltos, es tan dinámico que yo no podría hacer eso. Entonces, realmente hay muchísimos tipos de yoga y en el yoga sí se trabaja. Por supuesto, hay prácticas restaurativas, prácticas pasivas que permiten que el cuerpo se abra de una forma pasiva, pero en una práctica regular es muy importante el trabajo muscular, ¿no? Porque necesitamos una estructura sólida
para que nos sostenga, nos permita respirar con libertad y encontrar, bueno, pues esa alineación que nos da un sostén también en nuestro día a día. Así que sí, se trabaja incluso en las clases que no son de yoga dinámica o dinámico, de power yoga o prácticas muy rápidas, pues cuando hay un trabajo de fuerza muy importante y sobre todo para nosotras mujeres que estamos transitando a la menopausia, es muy importante combinar el trabajo de fuerza consciente, atento, amable, con los estiramientos. Es fundamental. Fundamental. Me ha gustado empezar por ahí, desmintiendo algunas cosas ya Claro, básicas para enganchar a que mucha gente se quede con nosotras, porque se puede tener malentendido, ¿no? El yoga yo creo que hay que dejar claro que se puede trabajar todo, se puede trabajar la todo. fuerza, todo el mundo puede trabajar Sí, con yoga, porque el yoga se adapta a la persona y no la exacto. persona al yoga. Entonces, Ujú. y hay muchísimos tipos en función de lo que queramos también. Claro, hay muchísimos tipos y además, es decir, el yoga cambia, las necesidades nuestras cambian todos los días. Cada día estamos diferentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues un día, la cuestión es también reconocer qué es lo que necesitamos, ¿no? No decir, no, yo quiero caña porque eso es lo que yo quiero, o yo quiero solo suave porque, sino el decir, bueno, pues a ver qué me pide hoy el cuerpo. ¿Mm? Porque eso cambia cada día, ¿no? Sobre todo durante la menopausia, pero durante la vida de todas nosotras cambia. Exacto. Ahora profundizaremos más en estos Mm, temas porque ahí hay mucho que trabajar ya, y mucho que hablar más detenidamente, pero antes de nada me gustaría conocerte un poco mejor, Elena. vale, muy Yo bien. puedo abrir, ¿no? Diciendo que eres una gran experta, que lo he comentado, una gran experta en yoga, que has Mm, escrito libros, que has colaborado con gente muy conocida, con centros de yoga, que das clases a gente que ujú, quiere ser profesor de yoga, especialmente ujú. yoga para la mujer, pero me gustaría que te definieras un poco tú, Elena. Escribe Bueno, bien, a ver me por dónde gustará, empiezo. Primero, sí, me gustará saber quién es Elena Ferraris. vale. Primero soy madre de dos hijos, eso es, vamos, ya adolescentes además. Luego soy yogini, practicante de yoga, soy profesora de yoga, soy formadora de yoga, soy autora, soy empresaria. Como decís en vuestro libro de las menopáusicas, soy menopáusica también. Y bueno, me llevo dedicando al yoga ya más de 20 años. Entonces realmente llegué a ello de una forma muy... acompañé a una amiga que estaba embarazada a unas clases de yoga. Y de repente, justo después de la primera clase, me impactó mucho esa conexión, ¿no? Entre cuerpo y mente y estado de ánimo que yo ya como intuía de pequeña cuando hacía pues danza o gimnasia o incluso pues cualquier otro deporte, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Esa conexión. Y entonces luego, alrededor de los 30 años, cuando ya una práctica regular de yoga me ayudó muchísimo a entender qué quiero de la vida, hacia dónde quiero ir, ¿no? Como a replantearme y cambiar un poco de rumbo. Y entonces allí empecé a formarme y con la intención de decir, bueno, si a mí me ha ayudado tantísimo, pues esto lo puedo empezar a transmitir. Entonces empecé a formarme y realmente la formación nunca termina, ¿no? Aunque hay, bueno, formaciones cortas, tal, pero realmente el cambio constante de una persona te lleva a explorar en otros aspectos, ¿no? El cambio físico, el cambio mental, el emocional, siempre hay algo donde aprender más, siempre hay un punto de vista nuevo. Así que, bueno, ese es un poco ¿No? el recorrido. ¿Cómo también el yoga a ti o cómo llegaste tú al yoga? La verdad es que mucha gente suele llegar también cuando, a veces por casualidad, a veces porque necesita respirar, porque necesita parar, que hay algo en la vida que no va, ¿no? Que Ya. va demasiado deprisa. ¿Y tú crees que en general vamos demasiado deprisa en nuestra sociedad? Que por eso el yoga ahora se está volviendo, yo diría, fíjate, que casi es imprescindible la práctica de... Total, estoy completamente de acuerdo contigo, Elisenda. Pues sí, nosotros tenemos un ritmo marcado por la sociedad que es un ritmo pues frenético, es un ritmo que nos absorbe a todas, incluso las que practicamos y que somos muy conscientes, bueno, es inevitable, ¿no? Que nos influya.
Pero también es verdad que aunque vivimos en un ritmo frenético, también podemos elegir, tenemos el poder de elección. Entonces podemos elegir de decir, bueno, pues a pesar de todos esos dictámenes de la sociedad, quiero parar, quiero cuidarme, quiero hacerlo una prioridad, quiero conectar conmigo. Y hoy en día las herramientas son tan asequibles, ¿no? Porque, bueno, con Internet, con las plataformas, con las clases presenciales, hay tantas opciones para tantas personas. Entonces, sí, creo que se ha vuelto imprescindible, como dices, desde luego. Vamos, para mí es imprescindible. Yo no sé, perdona, yo no sé qué hubiera hecho en determinados momentos de mi vida si no hubiese tenido ese recurso de poder practicar, de poder un momento sentir y reconocer, ¿no?, cómo me siento. Una herramienta fantástica, sin duda. Ahora me hacías pensar cuando hablabas de que hoy en día poder hacer clases online o poder tener muchas plataformas a las que acudir y mucha información a nuestra disposición nos facilita mucho poder practicar incluso sin salir de casa, ¿no? O tenemos Sí, a domicilio, o podemos hacerlo a través de una plataforma, o podemos ir a algún sitio, que también está bien, ¿eh? Conectar claro, sí, 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 no, no, es fantástico. con la Vamos, energía. yo animo muchísimo a la gente a combinar las dos cosas, ¿no? Hay, lo que yo he visto, vamos, yo he tenido mi centro presencial, lo he tenido durante 10 años, cuando yo empecé a trabajar, primero trabajaba en un centro de yoga, luego durante 10 años he tenido mi propio centro y, y es, claro, la comunidad que se forma es impresionante, ¿no?, de la forma presencial. Pero cerré el centro hará pues un año más o menos y ahora he abierto una plataforma online donde, claro, para poder alcanzar a más personas, sigo con algunas clases presenciales y en directo, pero es sorprendente cómo de todas formas, incluso online, se puede formar una comunidad y se puede formar una comunidad potente, que contribuye a nuestro crecimiento. Y claro, cuando se puede combinar, ya es fantástico. Claro, damos fe que en Doma podemos creer que hemos creado también una comunidad potente Claro. y que mucho, Sí, aunque sí, 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 sí. no tenemos actividades presenciales de momento, ¿no? Ujú. Pero sí pueden combinar. Yo creo que la pandemia, si algo bueno nos dejó, es que nos habituó a utilizar los recursos online y a hacer de todo en casa, ¿no? Sí. Entonces, a Mm. también un poco más el yoga, un poco más las disciplinas y a explorar un poco, ¿no? Que es también lo que nos hace falta. Y yo creo que también a respirar, porque una de las prácticas en las clases de yoga es la respiración, Yeah. etcétera. Y cuando empiezas, yo recuerdo cuando empezaba con el yoga, que lo que te sorprende es lo mal que respiramos, ¿no? Y lo que es empezar a respirar bien para hacer cualquier cosa, yoga, cualquier otra disciplina, trabajar, ir a una reunión, hablar con tus hijos, o sea, respirar, ¿no? Respirar bien, que no lo hacemos. Entonces, hay una cosa que yo quería compartir contigo, a ver si tú piensas igual. Y yo en alguna clase había oído que los orientales miden un poco la esperanza de vida en función de las respiraciones. Es decir, una respiración larga y profunda, digamos que nos asegura más años de vida que una respiración corta y muy rápida, porque así es como respiramos cuando estamos estresados, ¿no? Una respiración muy alta y muy corta. Y eso dicen los orientales, ¿no? En alguna tradición, que eso acorta la vida y que respirar largo y profundamente como nos da como más esperanza de vida. Yo no sé, tú como profesora de yoga experta, Bueno, yo como profesora de yoga, desde luego, lo que te puedo decir, ¿no? lo que te puedo decir es que científicamente, si respiramos solamente con la parte alta, respiramos con los músculos accesorios de la respiración, que son mucho más débiles, se cansan mucho más fácilmente, entonces surgen dolores de cuellos, de hombros crónicos. Y los pulmones no se llenan completamente porque realmente en la parte inferior del pulmón es donde están los alvéolos, que son los responsables del intercambio de oxígeno con la sangre. Entonces, lo que nos interesa claramente para oxigenar todo el cuerpo, pues es llegar a esos alvéolos y respirar también con la parte baja de la caja torácica, con toda la caja torácica. Entonces, ya solo con eso, por supuesto que haciendo respiraciones más amplias, oxigenamos mejor el cuerpo y contribuimos a tener una vida, pues a lo mejor más larga o más sana, desde luego. Y luego,
desde el punto de vista, digamos, un poco más menos científico, ¿no? Si yo respiro ampliamente, lentamente y hago la misma actividad que hago respirando lentamente y hago la misma respirando rápidamente, solo con aquí, ¿cómo la disfruto más? Yo desde luego con las respiraciones más lentas, ¿no? Parece como que la absorbo más esa actividad o esa conversación o lo que sea. Entonces, y eso también contribuye de alguna forma a alargar la vida, ¿no? Porque si lo saboreas más, parece como que se estira, ¿no? Se hace como más longeva. Ujú. ¿No? De hecho, la respiración podría ser también un puente, ¿no? Entre el cuerpo y la mente también, ¿no? Es Porque que es totalmente, es la conexión, ¿no? Entre cuerpo y mente, la respiración es una herramienta tan potente que influye en todo lo que hagamos. Como tú has dicho bien antes, ¿no? Hablando con los hijos o con las reuniones, si todo el mundo que va a una reunión, por ejemplo, o antes de tener una conversación importante o delicada, hiciese 5 minutos de ejercicios de respiración o de meditación, desde luego cambiaría muchísimo la conversación o la reunión. Vamos, no tengo duda de eso. haría mucho el estado, ¿no? Y Sí. la ansiedad, el estrés, es lo que nos lleva de cabeza, ¿no? También, y ahora trasladándolo un poco a la práctica del yoga y a los beneficios que nos puede aportar, creo que también, ahora veremos los beneficios en general, pero incluso para la mujer cuando está en etapa de menopausia, que estamos un poco alteradas, un poco más irritables, un poco más sensibles, este tipo de respiración y de ser más conscientes de cómo respiramos nos puede ayudar mucho, ¿no? Muchísimo. Y luego hay otra cosa que no solo respirar, pero suspirar, ¿no? Cuando las mujeres exhalamos por la boca, ¿no? Bueno, las mujeres o cualquier persona, de todas formas, pero a las mujeres nos beneficia muchísimo y eso es algo que llevo mucho a los talleres de menopausia, es lo de suspirar, de realmente exhalar lentamente y de hacerlo varias veces, porque realmente nos ayuda a quitarnos un peso de encima, nos ayuda a soltar. Las exhalaciones, yo siempre digo, son como nuestra mejor amiga, siempre están allí, ¿no? Disponibles para ayudarnos a soltar tensión. Imagínate, ejercicios, estiramientos, ejercicios de fuerza, respiración, todo ello es lo que conlleva el yoga, ¿no? Y la meditación, obviamente. Pero ahora me gustaría que nos contaras, porque tú realmente ahora comentabas que haces talleres de yoga para personas que están transitando la menopausia, Sí. ¿no? Entonces, de esto también has escrito un libro sobre este tema, o Uh-huh. un libro de yoga para la mujer en el que entrabas también en la menopausia y cómo aplicar el yoga ahí. Y me gustaría que nos dieras como unos cuantos ítems de cuáles son los beneficios de una mujer que está transitando la menopausia. ¿Qué beneficios puede obtener a través del yoga? Yo imagino que unos serán generales y serán generales para la mujer y para el hombre, pero habrá algunos que sean específicos, ¿no? Para esta época de la mujer, que sean más importantes. Sí, entonces, hay uno que es general, pero yo creo que es importantísimo para la mujer en esta época, que es que le proporciona un espacio de calma donde puede conectar con ella misma y realmente sentir qué es lo que le pasa, sin el juicio de que, uff, otra vez, no sé qué, sino sin juicios, escucharse a sí misma y realmente hacer como un repaso de qué es lo que necesita. Entonces, eso es la primera, para mí es como la base. Y luego, por supuesto, hay posturas y hay secuencias específicas que nos pueden ayudar, pues, por ejemplo, con los sofocos o con esa ansiedad de base que tenemos muchas mujeres que pasamos, que transitamos por la menopausia. Por ejemplo, para esa ansiedad de base nos viene muy bien pues, conectar con el suelo, conectar con la tierra, activar los pies. Los pies tienen muchas terminaciones también nerviosas, ¿no? Que si sentimos esa conexión, tiene un efecto calmante en el sistema nervioso. O, por ejemplo, el coordinar de forma lenta y consciente el movimiento con la respiración también tiene un efecto calmante. Mientras que para los sofocos, por ejemplo, eh, eh, está más indicada una práctica mucho más suave. Por ejemplo, nada de saludos al sol ni práctica muy activa porque esa genera mucho calor interno, sino
posturas más pasivas o posturas también donde apoyamos más la frente, como para relajar todo ese contenido de la cabeza. Y si, por ejemplo, estamos diagnosticadas con osteopenia, pues nos conviene una práctica mucho más activa para recargar nuestros huesos, para fortalecer nuestros músculos también. Así que sí, hay cosas específicas y hay una cosa, el beneficio general principal es el poder conectar con una misma, que es además algo que es extrapolable de las clases, no es algo, no quiero que se quede, en los talleres sobre todo lo hablamos, ¿no? Para que no se quede en los talleres, sino es algo que nos podemos llevar a nuestro día a día, ¿no? El encontrar ese espacio, porque si lo encontramos en las clases, lo podemos encontrar en cualquier De lugar. alguna forma tú brindas la herramienta o la forma de poder recuperar, ¿no?, ese espacio, esa Sí, situación sí, en cualquier otro ámbito de nuestra vida, ¿no? sí, Una base sí. que vamos a tener aprendida. Sí, y también crear, es decir, por supuesto que requiere una práctica formal, regular, una repetición. La repetición es importantísimo, porque claro, la repetición luego nos permite, cuando estamos en un momento donde, pues por ejemplo, pues estamos más agitadas, tenemos una cierta memoria visceral, corporal, que nos lleva a ese recuerdo, a esa práctica que hemos hecho, y aunque, bueno, pues a lo mejor lo modificamos de alguna forma, pero tenemos ahí esa herramienta que podemos aplicar en ese momento. Como esa memoria genética, ¿no? En Mm, PNL, en programación lingüística, sí. anclas, ¿no? Entonces, sabemos anclar un estado emocional para poder recuperarlo en otro momento. Pero el yoga yo creo que también puede conseguir eso, quizá Sí, cuando no lo puede conseguir, ¿no? Y bueno, y en estos talleres, evidentemente que se dan estas herramientas, ¿no? Que eso que tú estás haciendo, que estás formulando ahí y ayudando a muchas mujeres, que yo creo que cuando deben llegar, se deben sorprender en algunos momentos, ¿no? Porque debes tener mujeres que quizá han practicado yoga anteriormente, otras mujeres que no han pisado una sala de yoga en su vida y que no saben absolutamente nada, ¿no? No sé qué feedback luego tienes con ellas. Pues la verdad, el feedback es siempre muy positivo, no solo por las herramientas que se llevan y porque, claro, después de la práctica te sientes como con más espacio, con más claridad, despejada, sino también porque se forma una comunidad. Entonces ahí compartimos, ¿no? Empezamos el taller siempre pues compartiendo, contándonos en qué punto estamos, cómo estamos. Y entonces, claro, el poder compartir con otras mujeres una, es esencial en los talleres y permite que las mujeres nos abramos y sentamos una confianza que a lo mejor en el resto del día o en nuestro día a día con las personas que nos rodeas no las sentimos. Y poder rodearse de mujeres a las que les pasa lo mismo, aunque cada una tenemos nuestros síntomas diferentes, pero nos sentimos comprendidas, nos sentimos no juzgadas, pues es una maravilla, la verdad. Es básico. Yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí, que esos círculos de mujeres, ¿no? Compartir lo que nos ocurre, ver que no somos nosotras solas, que simplemente Claro, es una y que lo que necesitamos son herramientas y compartir para poder ayudarnos entre nosotras es como fundamental, ¿no? Y además es que todos vamos a pasar por ahí. Nosotros siempre decimos lo todas, mismo, es que más tarde o más temprano claro. esa vamos a transitar. Entonces, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Hoy tenemos mucha más información que teníamos hace un tiempo, muchas más herramientas como el yoga, que quizás hasta hace relativamente poco tiempo no lo considerábamos una herramienta que nos pudiera ayudar en la menopausia, pero ahora vemos que realmente sí lo es, ¿no? Sí, Y incluso tú, como maestra de yoga, como profesora, también transitas la menopausia, ¿no? También, totalmente, sí, sí, sí. ¿no? Has podido vivirlo en ti misma. No Uf, sé si compartir con nosotras un poco, porque antes enseñabas nuestro libro de Doma, donde hay historias de muchas mujeres. sí, hay muchas mujeres y es fantástico y realmente, pues yo me puedo identificar, en cada una encuentro como un trocito, ¿no? Con la cual me identifico. Realmente, bueno, yo sí, llevo transitando por la menopausia ya unos cuantos años, ahora tengo 54 años, empecé como a los 46 años, que era cuando pues tenía sobre todo una irritabilidad muy abrupta y muy improvisa y era como, "Ah, pero ¿de dónde viene esto?".
Y luego, sobre todo, uno de los síntomas que todavía tengo hoy son los sofocos. Van y vienen. He tenido periodos muy intensos de sofocos y ahora tengo, bueno, pues a lo mejor uno al día, uno cada 4 días, luego se van unos meses y bueno, luego en mi caso también se juntó con un periodo muy intenso personal mío. Tuve unas pérdidas muy importantes de personas, vamos, muy, muy queridas. Entonces, bueno, el duelo se juntó con la menopausia. Pero realmente yo no soy la única que pasa por eso. Creo que realmente la menopausia para muchas mujeres, ¿no?, coincide con un periodo intenso de nuestras vidas. Muchos tenemos que cuidar a nuestros padres, tenemos hijos adolescentes o a lo mejor nos enfrentamos a enfermedades de personas cercanas, queridas o incluso nuestras. Es decir, es un periodo intenso. Entonces, bueno, para mí, pues eso, fue un periodo intenso, pero hay una cosa que sí que puedo decir, que no obstante todo el dolor que puedo haber sentido, la intensidad de todo, para mí es un momento, la menopausia, que me ha permitido ser yo misma más que nunca. Me encuentro bien, me encuentro con claridad, con todo el bagaje que tengo, con mucha claridad y también como más segura de ser yo misma, de decir, no, esto sí, esto no. Y de no darle vueltas, ¿no? Como le podía dar antes, o sí, de esconderme un poco, de no Mm, sentir mi voz, mm. ¿no? Sí, yo creo que nos ayuda a saber quién somos realmente, dónde estamos, Totalmente. más asertivas, ¿no? Sí que es verdad que hay que pasar un proceso y que estoy de acuerdo contigo que en esta etapa se juntan muchas cosas, porque por edad los padres se hacen mayores, los hijos se hacen mayores, nos puede sobrevenir una enfermedad nuestra o de alguien muy cercano y realmente eso se suma a todo lo que ya propiamente es debido a la menopausia, que puede empezar, recordemos, la perimenopausia puede empezar a los 40 años, es Sí, decir, sí, tú empiezas 46 a tener síntomas, pero bueno, hay personas que tienen una menopausia también sí, precoz y sí, también sí, 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 desde luego. no sabemos a qué se debe estos cambios de humor, no sabemos por qué nos sentimos mal o tristes sin motivo, y es que está ya dando vueltas por ahí, ¿no? A veces con diferentes ginecólogos, ginecólogas hemos hablado, ojo, vamos a mirarlo todo bien, porque a lo mejor está por ahí rondando ya la menopausia y nos parece que por edad no puede ser, pero sí que puede ser, ¿no? Claro, claro que puede ser. Es decir, ¿no?, la premenopausia puede durar muchísimos años. Eh, y de hecho, el yoga, hombre, se puede empezar a cualquier edad, por supuesto, y siempre es mejor empezarlo tarde que nunca, Sí, ¿no? Pero si ya nos preparamos si ya somos conscientes como mujeres, incluso como mujeres en edad fértil, o niñas o adolescentes, ¿no? Si somos conscientes de todas las etapas a través de las cuales vamos a pasar las mujeres, nos estamos preparando y lo vivimos de una forma más natural, somos conscientes de todas las opciones que hay, porque hoy en día, bueno, tenemos opciones para todos los síntomas. Lo importante es, bueno, estar preparadas para ello y estar en contacto con nosotras mismas para ello. Entonces, antes aprendemos a estar conectadas con nosotros mismos, mejor vamos a poder lidiar con los síntomas que nos vengan. exactamente. La información en este caso también es poder, ¿no? Se dice muchas veces Totalmente, sí, 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 sí. también. Y bueno, luego tenemos herramientas como los libros, por Mm. ejemplo, porque toma libro, pero tú también tienes tu libro. Sí, 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 sí. Masté Yoga para Mm. la mujer en todas las etapas de la vida, ¿no? Este es Sí. el título, que es un libro que recomendamos desde aquí. Y además, ahora mismo me has hecho recordar lo del libro cuando dices, es que desde muy jóvenes ya tenemos que estar preparadas. Bueno, es que hay que leer, hay que saber, ¿no? Y Exacto. de la vida es todas las etapas, desde que empezamos con nuestra primera regla, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, el libro trata realmente un poco de abarcar todas las fases. Es un libro sencillo, donde realmente se trata de explicar y hacer comprensible a todas las personas que no tienen por qué ser prácticas de yoga, no tienen que ser practicantes de yoga,
pues hacer un poco ver cómo son las etapas a través de las cuales pasamos y cómo el yoga se va adaptando a cada etapa, ¿no? Dando un pequeño marco anatómico y fisiológico, más luego todo un marco de posturas, cómo adaptarlas pues, durante el embarazo, cómo adaptarlas durante el posparto, cómo adaptarlas en la menopausia. Porque y bueno, y empieza claramente con una parte anatómica muy importante porque el yoga fue diseñado por hombres para hombres en sus orígenes, ¿no? Y hoy en día son más mujeres las que practicamos yoga que hombres. Entonces hay ajustes también anatómicos que, bueno, como todo, ¿no? Vamos evolucionando, vamos teniendo más conocimiento y que hay que ir adaptando. Hay muchos tipos de yoga. Yo no sé si en el libro hablas de los tipos distintos y No, ya no. no entras porque es que la verdad es que es Porque, infinito, ¿no? vamos, es infinito y es otro libro, igual que sería otro libro solo hablar de la menopausia y del yoga con la menopausia. Este quiere dar como un cuadro un poco más general, ¿no? Con secuencias también para cada etapa y cómo hacerse una práctica personal también, una Eso, rutina. eso está bien, porque es empezar un poco desde lo básico, ¿no? Desde la Exacto. base, luego empezar a trabajar. Y luego descubrir los tipos de yoga es difícil, porque antes teníamos el Hatha Yoga, y como mucho Kundalini Yoga y poca cosa más. Pero hoy en día hay infinidad de tipos de yoga, de personas muy distintas que imparten tipos de yoga distintos. Yo no sé si hay algún tipo específico que tú hayas comprobado que va mejor para la menopausia que otros. Es decir, pues mira, este y este son más indicados que estos otros que quizá no, quizás son más energéticos o quizá no vienen tan bien. No sé si ahí podíamos hacer alguna distinción. Sí, no es fácil. Yo partiría desde luego por el Hatha Yoga, ¿no? Que también el Hatha Yoga engloba como muchos otros tipos de yoga. Yo personalmente, mi formación es Hatha Yoga y Yoga Iyengar, entonces, claro, el hincapié en ser muy consciente de la anatomía, en ser muy consciente de la alineación, para mí es fundamental, ¿no? Entonces, sí que creo que en la menopausia, como los síntomas pueden ser muchos, ¿no? Y además luego, bueno, pues pueden surgir molestias que afectan también a la estructura ósea, sí que es importante tener un cierto rigor anatómico, un cierto rigor también de alineación y bueno, sí, yo iría más hacia el Hatha Yoga, a lo mejor no el Yoga Iyengar demasiado rígido, pero sí que incorpore ciertos conceptos de alineación. Pero es básico conocer nuestro cuerpo. A Es veces básico, es fundamental. hacemos deportes o disciplinas deportivas que están de moda o que nos han dicho que van bien, pero en el fondo no hay un conocimiento de musculatura, de la alineación, que es tan importante en el yoga, ¿no? De la respiración, que también es otra herramienta fundamental. O sea, es como que antes de empezar a hacer cualquier práctica de lo que sea, deberíamos ser muy conscientes de cómo Exacto, sí, nuestra máquina, cómo funciona, exacto. podemos beneficiar y cómo le estamos castigando, porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo fatal. Y de esos Ya. casos, ¿eh? Sí, sí, no, conocernos es fundamental y de hecho, vamos, en las clases, en los talleres, en la plataforma, yo siempre intento meter, bueno, algunas pinceladas, ¿no? Pero no tanto desde los conceptos, sino el sentir, ¿no? Que es cuando también vamos integrando mucho más, ¿no? El conocimiento de alguna forma. Pero es fundamental, conocerse es fundamental porque es lo que nos permite hacer elegir y decidir, ¿no? Elegir en la práctica de yoga y elegir en la vida también. Pero es fundamental. Y pienso, nos conocemos corporalmente, o sea, conocemos anatómicamente nuestro cuerpo. El yoga nos ayuda a conocer también cómo funciona nuestra mente. Exacto. Y cómo funcionan nuestras emociones, cómo se reflejan las emociones en el cuerpo, cómo se reflejan los pensamientos en el cuerpo, cómo la atención la podemos llevar de la mano de la respiración, cómo todo está conectado. El cuerpo no es una cosa separada ni de la mente ni de las emociones. Somos todo uno. Y de ahí a veces podemos ya trasladarlo a una parte más espiritual que Claro. no es necesaria para practicar el yoga, pero que muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, Elena, llega sola. Llega totalmente, completamente de acuerdo.
completamente de acuerdo. Sí. La parte espiritual, yo, por ejemplo, hombre, en las clases no la meto directamente, pero sí tratando de conectar con determinados espacios, ¿no? Con el espacio que ocupa el corazón, desde la parte física realmente. Sientes, ¿no? ¿Dónde está el corazón? ¿Qué siento aquí? ¿Qué siento en el pecho? ¿Qué siento si hago una postura de apertura o si hago 5 minutos de respiración? Y eso, de alguna forma, luego te va llevando en ese camino espiritual que para cada uno puede ser diferente, ¿no? No tiene nada que ver con religión, sino tiene que ver bueno, la conexión con la vida, con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, con las personas. Con el simple hecho de estar vivos, ¿no? Que Sí, con el agradecimiento de estar, ¿no? Cada día, que el yoga es bonito porque siempre, ¿no? Se agradece la práctica, se agradece la clase, se agradece, ¿no? La energía de los alumnos, ¿no? Y exacto. es como tener en cuenta cosas que quizás se nos pasan desapercibidas porque no vivimos suficientemente en el presente, porque no vivimos de forma consciente. Y la verdad es que si intentamos hacer esto, vivir de forma más consciente, saboreamos mucho más la vida. Muchísimo más. Lo que dices del agradecimiento, si todos los días hiciésemos el ejercicio 5 minutos de agradecer o a una persona o lo que tenemos o a nosotras mismas, no apreciamos la vida y apreciamos lo que tenemos muchísimo más. Y entonces eso desencadena también una forma de pensar, una forma de estar físicamente, suelta tensiones, tiene un efecto, los pensamientos y lo que tiene un efecto en el cuerpo. Entonces el yoga también nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a conectar con esa conciencia. También, De, dime, no, no, disculpa. no, de hecho, cuando tú físicamente, por ejemplo, te colocas en una postura, después de la práctica, tu cuerpo está listo, es como le hemos quitado las telarañas, ¿no? Al cuerpo, tal, le hemos colocado bien y luego podemos conectar, ¿no? Con nuestra parte, digamos, más emocional, más espiritual. Es más fácil sentir, ¿no? Y ser consciente y agradecer y ver de repente cosas que no hemos visto antes y dices, ¡ah, qué bonito! Se me ocurre claro, cuando realizamos los talleres de yoga más para mujeres que están transitando la menopausia, más enfocado a esto, todo esto que me estás contando ahora puede ayudar a la mujer a aceptar mejor esta situación, porque a veces, yo no sé, ahora me contarás qué te piden o qué te dicen o qué te reclaman las mujeres cuando llegan a tus talleres, ¿no? Con qué agobio vienen, ¿no? ¿Qué quieren solucionar? Yo creo que una de estas cosas que las mujeres a veces se plantean o no se dan ni cuenta, a veces ocurre que es la no aceptación de esta tránsito, ¿no? E incluso hay gente conocida, o cantantes o personas que últimamente hemos visto algunas declaraciones en las que decían públicamente que no aceptaban esta etapa de la mujer. Y piensas, pues si no la aceptas, ¿cómo la vas a transitar? Claro. ¿Cómo vas a disfrutar? ¿Cómo vas a sacarle el jugo, ¿no? Entonces yo no sé si todo esto también es una necesidad que tú ves en las mujeres que llegan a tus talleres, ¿no? Me gustaría saber si las puede ir. Sí, la verdad que las mujeres que llegan ya a los talleres de alguna forma han dado el paso de como de aceptar, estoy pasando por esto y quiero ver qué puedo hacer, ¿no? No hay tanto rechazo, pero sí es verdad que se abre en los talleres esa actitud de acoger, ¿no? La amabilidad con una misma es fundamental en la práctica durante la menopausia, fundamental siempre, ¿m? Pero sobre todo en los talleres trabajamos muchísimo con esa cosa de ser amables con nosotras mismas. Y volvemos un poco a lo que, como hemos empezado, ¿no? Cuando decimos una práctica fuerte, queremos que nos den. También allí tiene que entrar la amabilidad, ¿no? Es quitarnos un poco esas ideas que ya tenemos en la cabeza y escucharnos otra vez, ¿no? Y de allí la amabilidad nos lleva a acoger también cualquier sensación que surge, sin juzgarla. Y esa la repetición en Savasana, ¿no? En la postura final, realmente se trata, ¿no? De acoger cualquier sensación que surja. Y cuando esa la haces repetitivamente, pues también te lleva a crear, ¿no? Esa memoria corporal de la cual hablábamos y te resultará más fácil pues acoger momentos en la vida que no son como quieres. Crear hábitos también que nos Fundamental, ayuden. Porque fundamental.
Esto es complicado, ¿eh? Crear un hábito cuesta. No sé si nos podrías dar alguna recomendación, Elena, porque a veces empezamos con muchas ganas una práctica Sí, de o una, es igual, cualquier otra cosa, ¿eh? No simplemente es el yoga, cualquier otra disciplina, y nos vamos como deshinchando por el camino, ¿no? No acabamos de consolidar, no sé qué nos ocurre, ¿no? Si la vorágine de esta vida que nos lleva, pero es difícil, ¿no? Crear rutinas y mantenerlas sobre todo, porque al principio empiezas con muchas ganas, luego mantenerlas cuesta, ¿no? La meditación ocurre también, mucha gente empieza con muchas ganas y luego va perdiendo, ¿no? Pero en la práctica de yoga o cualquier otra práctica que fuera física o que las mujeres necesitemos para esta etapa, ¿qué consejo nos darías para crear esa rutina, para crear esa no dejarnos llevar a veces por la procrastinación ya. o por, bueno, Bueno, primero el consejo que yo daría sería empezar con algo realista. Es decir, si realmente yo me puedo comprometer con 5 minutos al día, ahora mismo, bueno, pues empiezo con 5 minutos al día. Que yo hace años hubiera dicho 5 minutos, pero eso no es nada, no es verdad. Realmente con los años estoy viendo que no, es que 5 minutos sí que realmente te pueden ayudar y pueden marcar un cambio si es lo que puedes hacer y te puedes comprometer a ello. Por supuesto que requiere un esfuerzo, ¿no? Pero yo empezaría por algo realista, porque muchas veces queremos empezar a cambiar un hábito y nos apuntamos a lo mejor 2, 3 veces a la semana o nos inscribimos en una plataforma y queremos empezar a lo grande. Yo empezaría por lo pequeño, porque los beneficios se van a ver. Y entonces cuando ya el beneficio es tan evidente y realmente lo sientes y el esfuerzo es pequeño, porque 5 minutos, el esfuerzo no es inmenso para encontrar esos 5 minutos, ¿no? Diarios. Entonces es más fácil ampliar esos 5 minutos, entonces llegan a ser 10 y luego ya llegan a ser más y así crecer. un pequeño esfuerzo para un gran beneficio, ¿no? Y poco a poco Exacto. dando ese tiempo, no querer hacerlo todo de la noche a la mañana, ¿no? Que es Exacto. lo que normalmente, ¿no? El todo o la nada, ir transitando un poco, ir haciendo ese proceso, ¿no? Eso está muy bien. Y, bueno, eso es uno de los problemas que tenemos, que vamos a ver si lo resolvemos así. ¿Y alguna otra recomendación que quisieras hacer a algunas de las mujeres que nos están escuchando ahora mismo y que están pensando, ostras, pues voy a empezar, ¿no? Voy a Mm, probar, voy a ver mm. qué recomendación les harías? Imagínate a alguien Bueno, que jamás en la vida ha practicado yoga. bueno. Primero, pues que encuentre una buena profesora o un buen profesor. Es decir, y que pruebe, es decir, que hay muchos tipos de yoga. Hoy no hemos entrado en todos los tipos que hay, pero hay muchísimos tipos, hay muchísimos profesores, cada uno con diferentes recorridos. Entonces, es importante conectar con la profesora, con el profesor de yoga. Es muy importante eso, porque eso es lo que te va a ayudar también a impulsarte, a seguir creciendo, a seguir investigando. Entonces, yo diría, prueba muchos tipos de clases, pueden ser clases presenciales, plataformas online, eh, y, eh, y priorízate. Es decir, no dejes que nos adaptemos nosotras a la práctica de yoga, sino que realmente pues sea la práctica de yoga que se adapte a cómo estamos en cada momento, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, eso es fundamental y nos ha quedado claro desde el inicio, que somos nosotros, ¿no? Que Sí. no nos tenemos que adaptar, que es la práctica que se adapta a Mm. nosotros. Y luego, una de las cosas que las mujeres sufrimos más durante la menopausia es los problemas para dormir, por ejemplo. Sí. Ahora se va Mm. ya la hora de ir ralentizando Mm. la actividad, bajando la energía. Nos dicen los expertos, hay que ir bajando la luz, hay que ir bajando la actividad. Desde el mundo del yoga, desde tu experiencia personal, que me imagino que es una de las quejas o necesidades más comunes, ¿no? De la mujer en torno Sí. a descansar mejor, ¿qué consejo nos podrías dar? ¿Podemos hacer algo ya y empezar hoy esta noche para poder descansar mejor, Elena? Sí, desde el punto de vista del yoga, hombre, simplemente sentarnos antes, bueno, por supuesto, apagar los móviles lo antes posible y eso es fundamental para... Entonces, una vez hecho eso, es sentarnos y simplemente 5 minutos sentarnos a fijarnos en la exhalación y exhalar por la boca. Eso es algo
que nos podemos sentar en la silla, nos podemos sentar en el suelo encima de un cojín, la columna larga y simplemente enfocarnos en la exhalación. 3 minutos, 5 minutos, eso nos permite, como hemos visto antes, que la exhalación es como esa mejor amiga, ¿no?, que nos ayuda a soltar. Eso es algo asequible para todos y es algo muy efectivo. Luego, por supuesto, existen posturas pasivas en las cuales nos podemos tumbar, pero eso, bueno, ya requiere como una cosa más, una explicación más larga y un taller, ¿no? Pero lo de sentarnos y fijarnos solamente en la exhalación, ir apagando, ¿no?, todo lo que nos dicen, tal, ir apagando el móvil y con eso ya algo hacemos, ¿no?, para Seguro que bajar el ritmo. bajar el ritmo. Y un consejo por la mañana, cuando hablamos de yoga siempre pensamos los saludos al sol, ¿no? Por la Sí, mañana. No sé si es necesario hacer los saludos al sol, si eso serviría o no, pero eso ya es una técnica, hay que aprender a hacer. claro, eso hay que Hay aprenderlo a hacer, sí. que bien, hay que colocar el cuerpo bien, pero algo que podamos hacer por la mañana al despertar y no salir pitando de la cama cuando suelta el despertador ya con Pues 3. mira, tomar 3 respiraciones muy profundas, colocarnos las manos en la caja torácica y simplemente intentar expandir la caja torácica hacia los lados sin subir los hombros. 3 respiraciones así y exhalaciones también más lentas, pero fijarnos bien en la inspiración. Cuando nos preparamos para irnos a dormir, la inspiración no nos importa tanto. Le ponemos mucho más hincapié a la exhalación. Pero por la mañana es tomar respiraciones con las manos en la caja torácica para ir expandiéndola y exhalar lentamente para permitir que la inspiración se haga más amplia. Bien, 2 consejos que podemos poner en práctica desde ya. Sí, desde ya. No hay que estar atento a una postura determinada, pero Exactamente. yo creo que esto para empezar está muy bien. Ya sabemos cómo podemos mantener la práctica y no caer ahí en el desconcierto y dejarlo todo a medias, que es lo que solemos hacer. Vamos a buscar objetivos pequeños para llegar a grandes Exacto. un poco y saber que hay diferentes tipos de yoga para cada síntoma de la menopausia, para cada necesidad, para cada persona y para cualquier edad. Y eso hay gente experta, pues como nuestra invitada de hoy, como Elena, que realmente nos has ilustrado muchísimo, nos has abierto un mundo maravilloso para explorar, ¿no? Sí. Y claro, lo que no podemos hacer es un taller de yoga. Sería maravilloso, pero a lo mejor algún día se puede, ¿no? Un evento presencial claro, de Doma. yo creo que deberíamos hacer algo así. Deberíamos ir pensando en diferentes actividades Pues que me podamos encanta. en un evento presencial y unir a nuestras mujeres de diferentes Muy bien. plataformas. Pero de verdad que ha sido un placer, Elena, tenerte. Igualmente, un gran placer. Igualmente, y poder difundir tus conocimientos, ¿no? Porque a mí me ha llegado mucho cuando dices, yo, algo que me ha ido bien a mí, que también estoy transitando por Sí, eso, durante la vida me ha ido bien, yo necesito compartirlo, porque es como... totalmente, es importantísimo, es importantísimo. Y creo que eso lo deberíamos hacer todos, es como estamos Sí, como en deuda, ¿no? De poder devolver. totalmente. Ese servicio, ¿no? Porque, sí, ¿En yoga llamáis de alguna forma la seva o algo parecido sí, como servicio a la comunidad, ¿no? exacto. Muy bien. Pues Elena, un placer de verdad tenerte aquí. Igualmente. Maravillosamente bien. Te seguimos en tu plataforma, tus Gracias. talleres y Muy, si alguna de vosotras, mujeres Doma, quiere contactar con nuestra invitada, pues sabe que lo puede hacer. Si vemos alguna pregunta que ha quedado colgada, os por contestamos. favor, yo encantada, así. Y un placer, Elena. Igualmente, Lisenda. Namaste. Namaste. Gracias a todas las mujeres Doma. Nos vemos en la próxima charla sin reglas. Mientras tanto, cuidaros y practicar mucho yoga. Eso, muy bien. Chao. Gracias.